Lección para el día miércoles 30 de junio. El descanso en el Nuevo Testamento. Una forma verbal para descanso que se encuentra a menudo en el Nuevo Testamento es la palabra griega anapao, que significa descansar, relajarse, renovarse. Se usa en una de las declaraciones más famosas de Jesús sobre el descanso, Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Puede referirse al descanso físico, Mateo 26:45. En el saludo final a los Corintios, Pablo expresa su gozo por la llegada de amigos que confortaron su espíritu. Primera de Corintios 16:18. Otro verbo que se utiliza para indicar reposo describe el descanso sabático de los discípulos mientras Jesús reposaba en la tumba. Lucas 23:56. Pero también se utiliza para describir una vida serena. Primera de Tesalonicenses 4:11, y puede indicar que alguien no tiene objeciones y por lo tanto se queda callado. Hechos 11:18. Cuando la epístola a los Hebreos en Hebreos 4:4 describe el descanso de la creación de Dios en el séptimo día, utiliza el verbo griego katapau, que significa hacer cesar, brindar descanso, descansar, haciéndose eco del uso que le da la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Curiosamente, la mayoría de los usos de este verbo en el Nuevo Testamento aparecen en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer Marcos 6:30 al 32. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos que se apartaran a descansar, considerando las muchas oportunidades misioneras que tenían en ese momento? Marcos capítulo 6, versos 30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Venid vosotros aparte, descansad un poco. Marcos 6:31. No está formulado como una invitación. Se expresa en forma de mandato, de imperativo. Es una orden. Jesús estaba preocupado por sus discípulos y su bienestar físico y emocional. Acababan de regresar de un extenso viaje misionero, al que Jesús los había enviado de dos en dos. Marcos 6:30 describe su entusiasmo al regresar. Debieron haber tenido el corazón rebosante. Querían compartir sus victorias y sus fracasos con Jesús. Sin embargo, Jesús detiene todo llamándolos primero a descansar. Marcos incluye una nota explicativa, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos 6:31. Estar abrumados y demasiado ocupados en los asuntos de Dios también es un verdadero desafío para los discípulos. Jesús nos recuerda que debemos proteger nuestra salud y nuestro bienestar emocional planificando periodos de descanso. ¿Cuáles son las formas de ayudar y aliviar al pastor o al anciano de tu iglesia local, o a cualquiera que conozcas que podría estar agotado por hacer la obra del Señor? ¿Qué podrías hacer para expresar tu agradecimiento y ayudar a esta persona a descansar? En el libro El Camino a Cristo, página 70, encontramos el siguiente pasaje: La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría.
tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Fin de la cita. Miércoles 30 de junio. El descanso en el Nuevo Testamento. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús quería decir con esto que sus oyentes no debían esperar encontrar el camino de la vida, el camino a la verdadera sabiduría y el descanso yendo a escuchar a los que se llamaban sabios y entendidos, pues no eran mejores que los ciegos guías de ciegos. Por el contrario, debían acercarse a Cristo. Cristo es el único que conoce al Padre. Por lo tanto, solo Cristo puede revelar al Padre. Con estas bondadosas palabras, Cristo extendió a la multitud una invitación para que se convirtieran en sus discípulos. La invitación al discipulado incluye también el tomar el yugo de Jesús. Cristo no habla aquí del trabajo físico, habla más bien del trabajo del alma y de la mente, que verdaderamente es el que más pesa y preocupa. Esta invitación tenía un significado especial para la multitud que escuchaba, porque la religión de Israel se había degenerado hasta llegar a ser, en buena medida, un incansable y trabajoso intento por hallar la salvación por las obras. La humanidad entera lleva muchas cargas pesadas, pero la más pesada de todas es el pecado. Sin embargo, además de las cargas comunes llevadas por todos los seres humanos, los escribas y fariseos habían colocado muchas otras cargas sobre los judíos que eran pesadas y difíciles de llevar. La gente estaba cargada con tantas exigencias rabínicas que muchas veces ni siquiera toda la vida bastaba para aprenderlas todas. En vez de dar descanso al alma de quienes llevaban una pesada carga de pecado, esas exigencias rabínicas solo servían para extinguir en el pueblo cualquier chispa de vida y de esperanza que pudiera quedar. La gente que procuraba ser consecuente se quejaba por la carga, mientras que muchos, los publicanos y pecadores, abandonaban por completo toda esperanza. Habían quedado fuera del seno de la religión, que gozaba de respetabilidad, y ya no profesaban religión ninguna. Estos tristes y desanimadores resultados eran precisamente los males que Jesús había venido a aliviar. Quienes se allegan a Cristo no dejan de trabajar, sino que en vez de trabajar por la comida que perece y de extenuarse por el esfuerzo, trabajan por la comida que a vida eterna permanece. Los que piensan que pueden ganar la salvación por el hecho de soportar cargas pesadas y difíciles de llevar, ignoran tristemente el hecho de que el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Mateo 11:30. Marcos 6:30 al 32 nos dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tiempo tenían para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Sobre este pasaje, el comentario bíblico adventista nos dice: de un modo especial, los 12 necesitaban descanso e instrucción, e incluso Jesús sentía la necesidad de una tregua. Lejos de las multitudes que lo seguían por doquiera él iba, apremiándolo desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. El retiro de los discípulos con Jesús a las proximidades de Betsaida y la milagrosa alimentación de los 5,000 son los únicos hechos en la vida de Jesús entre el bautismo y la entrada triunfal
que son registrados por los 4 escritores de los Evangelios, un lugar apartado o desierto, es decir, un lugar solitario, aislado o remoto. El sitio elegido para este retiro, apartado de los bulliciosos caminos de Galilea, estaba en las proximidades de Betsaida, en el extremo noreste del lago de Galilea, al este de la desembocadura del Jordán en el lago y por lo tanto dentro del territorio de Herodes Felipe. Un poco al este de Betsaida está la planicie El Batía, el sitio tradicional de la alimentación de las 5.000 personas. Cualquiera sea la ocupación de una persona, un cambio ocasional no solo proporciona reposo, sino que imparte nuevo vigor. Así que el maestro de los maestros nos muestra en un versículo que está en un contexto de una gran multitud que estaba ávida, anhelosa de recibir palabra de Dios. Les dice el maestro a sus discípulos y con ello también a nosotros que es necesario descansar, aunque haya mucha gente necesitada de la palabra. Si hemos estado trabajando muy duro, hay que sacar tiempo para reposar, para descansar, para alimentarnos bien y luego, con nuevas energías, volver a la multitud que necesita la palabra santa. El espíritu de profecía dice: las palabras de Cristo se dirigen a sus obreros actuales tanto como a sus discípulos de entonces. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Se deben regular cuidadosamente las horas para el trabajo y el sueño. Debemos tener períodos para el descanso, para la recreación y para la contemplación. Conviene para nuestra salud y felicidad salir de nuestras casas y pasar tanto tiempo como sea posible al aire libre. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el uso del agua, la confianza en el poder divino. Estos son los verdaderos remedios. La naturaleza, si no se le ponen trabas, desempeñará su obra con acierto. Los que perseveran en la obediencia a las leyes de ella encontrarán su recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Jesús se solazaba contemplando las bellezas de la naturaleza, y sus horas de mayor felicidad eran las que podía pasar, dejada la escena de su trabajo, en el campo, meditando en tranquilos valles y en comunión con Dios, fuera en la falda del monte o fuera entre los árboles de la selva. Matutina la fe por la cual vivo. Sábado 15 de agosto. Venid, reposad un poco.